¿Está recording? Ya. Bueno, entonces, hola. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto volver a saludarlos. Bueno, ahí está mejor. Hola, ¿cómo les va? Un gusto volver a saludarlos. Hoy vamos a estar viendo temitas de. mm, Hoy vamos a estar viendo temitas de diseño, básicamente. Espero que hayan tenido la oportunidad o de al menos pensarlo o de haber hecho la tarea de la sesión anterior. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar haciendo uso de algunas cositas de eso. Hoy vamos a ver un poquito más a profundidad de los flujos de datos. Voy a tomar esa parte. Mm, Vamos a ver un poquito más a profundidad de flujos de datos y vamos a ver un tema que nos estaba faltando, que es el de Simple Web. Es decir, la web como un todo, de una manera un poquito más sencilla, como reducida, para que lo tengan un poquito más digerible. Mm, y de pronto, no sé si nos da el tiempo, hoy arrancamos con una diferencia con una parte que se llama JS versus TS versus Python versus Rust versus Go, que es una comparativa entre varios lenguajes, ¿cierto? En concreto entre 5 lenguajes, los 5 usados para el backend. No sé si nos da el tiempo para eso. Mm, pero pues vamos a estar viendo básicamente eso. Entonces vamos a arrancar por el tema que estaba por allá, que es el de Simple Web. Simple Web, ¿qué va a ser? Básicamente es un apartado de contexto. Eh, ¿Qué es lo que soluciona la web realmente? Como un todo, ¿qué es lo que soluciona ese tipo de mecánicas de tecnología? Pues básicamente lo que hace es que otra vez haciendo uso de nuestro maravilloso Drawio, vamos a ver un poquito qué es lo que soluciona. No, es más, voy a retomar una presentación que hicimos para nuestro último Flisol, que eso fue una presentación justamente sobre este tema. Ver la web de una manera un poquito más sencilla. Esa presentación se dio en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Eso lo lideramos también desde Forest. Y ahí yo tuve una presentación muy interesante para las personas que están en esa sección introductoria, que se llamó "Y si vemos la web como un personaje LOL". Esta es la presentación, se las voy a mostrar y vamos a charlar un momento sobre eso. No la vamos a ver toda, realmente quiero rescatar un trozo de esto. Pero lo que pasa mm, es que nosotros podemos ver la web como si fuera un pedazo del LOL. El LOL es este videojuego en el que muchos hemos gastado siglos de nuestra vida. Yo creo que he gastado más tiempo en el LOL que hablando con mi hermana. De una vez invitados para el siguiente Flisol del otro año, sí, celebración 20 años. Va a ser un Flisol mucho más grande, 4 días. Probablemente 4 días, es a lo que estamos tirando. La ciudad de Pereira. Y también mencionar otra vez para las personas que están acá arrancando, hoy iniciamos un poquito más tarde porque está hablando con unas personitas que están haciendo otra cosa a las que los voy a invitar. Los y las voy a invitar, de hecho, importante que haya chicas. Un poco de historia. Hablemos sobre un poco de historia friki sobre los videojuegos. Los videojuegos son esa cosa con la que mucha gente gasta tiempo divirtiéndose de una manera sana. Uno de esos primeros juegos que surgió es un juego de mesa que se llama Dungeons and Dragons. El Dungeons and Dragons es un juego que básicamente es un RPG o uno de esos juegos en los que tú eres un personaje y le vas metiendo habilidades y todo eso y le vas tienes hechizos, espadas, lo que sea, y levantas a los muertos. Y eso es un montón de cosas geniales. Eso es básicamente el Dungeons and Dragons. Pero en, en algo físico, en cartón y con pizza. Ese es un juego muy friki que surgió en los 80-90. En 1964 es cuando surgió este juego. Igual,
nosotros podemos ver los lenguajes como una manera de poder hacer eso, de poder hacer ese tipo de experiencias interactivas que uno antes tenía que tocar y estar viendo como con las manos, que tenía que tener una persona al lado a la que le pudiera tocar el brazo, el pecho, lo que sea, y sentirla ahí. Gracias a los lenguajes de programación nosotros ya podemos llevar esa manera de interactuar con otros a otros contextos. Y una de esas maneras es el contexto de la web. En la web el lenguaje predominante es JavaScript, realmente. Uy, en la web el lenguaje predominante realmente es JavaScript. Pero hay otros lenguajes que también sirven para interactuar con la web. Uno de esos es C, el propio Bash que habíamos visto en la sesión anterior. Python es muy famoso el lenguaje de las serpientes. Rust es otro lenguaje con el que se puede interactuar, o Lua. Esos son general lenguajes, son maneras de yo decirle a la máquina: oiga máquina, yo quiero que usted me pinte esta ventana amarillo. O oiga máquina, este man se puso una camiseta amarilla. Entonces como tengan esa camiseta amarilla, el color en RGB, en la escala de red, green and blue, va a ser tal y se va a ver así. Las llamadas que nosotros tenemos en Jitsi son gracias a eso. Y a una cosa interesantísima que surgió en el 12 de marzo de 1989. Y es que ese fue el día en que las máquinas comenzaron a interactuar con los humanos. Ese fue el momento en el que realmente surge la web, gracias a lenguajes como JavaScript. Entonces, también esto es contexto del WoW. Luego, el 27 de octubre del 2009 es cuando sale este juego al mundo, que es el LOL. El LOL es un juego en el que yo tengo un personaje y a ese personaje le puedo ir subiendo de niveles para que tenga más daño, más cosas, estadísticas en general. Y también es la razón por la que le quise rescatar esta charla, para explicarle lo que le quiero explicar con esto. Básicamente yo tengo muchas maneras de hacer eso mismo, de ir a matarme con otros. Entonces, esas maneras de yo ir a matarme con otros, a pegarles bolas de fuego y lo que sea esta cosa, como un toro, yo tengo varias maneras de hacerlo y yo puedo escoger entre esas maneras la que a mí más me guste. Pero hay algunas que son más típicas que otras. Por ejemplo, hay una analogía que a mí me gusta mucho hacer, y es que yo puedo decir que yo soy un OTP en algo, es decir, One Trick Pony. One Trick Pony es una palabra, es una expresión que se usa en el mundo gaming para referirse a esos temas, bueno, perdón, a esas personas que se dedican a usar solamente un personaje. Por decir algo, yo puedo decir que soy OTP en el español, ¿cierto? Que solamente uso español. Eso es como el lenguaje que más uso. Y entonces soy muy pro en eso. Entonces tengo mucha habilidad para hablar en español, lo cual es falso. Realmente me siento mejor hablando en inglés. Creo que es más entendible. Y así, con los videojuegos pasa que como hay tantos personajes en videojuegos como LOL, yo puedo escoger uno, y ese uno hacerme especialista en ese. Cuando yo soy especialista o me especializo solamente en ese, se dice que soy OTP, o sea, que solamente me dedico a ese. En el LOL, mi OTP es este calvo con llamas. El calvo con llamas se llama Brand. Ese es mi personaje favorito. Pero en el mundo real, cuando necesito plata y necesito comer, yo digo que soy OTP en otras cosas. Una de esas cosas es en Beam, esa herramienta con la que yo edito todo, que ya la han visto en la terminal y todo esto. Mis otros dos OTP son JavaScript y TypeScript. Eso es con lo que yo llevo trabajando ya 6 años, básicamente. 6 años, sí, 6 años en enero, sí, son 6 años. 6 años del mismo lenguaje todos los días, todo el día. Entonces es mucho tiempo metiéndole a la misma cosa. Esa misma cosa te da una serie de facilidades. Cuando estamos hablando de videojuegos, no es muy bueno hacer OTP, porque cuando tú eres OTP en un videojuego, te haces dependiente de las limitaciones que tiene tu personaje.
¿cierto? Tiene una serie de ventajas, obvio, pero tiene una serie de limitaciones también. ¿Esas limitaciones cuáles van a ser? Ah, bueno, este personaje vuela, pero el mío solo camina. Eso es una limitante. Luego otra. Ah, bueno, este personaje es capaz de escupir bolas de fuego, pero este personaje solamente escupe bolas de agua. Entonces no puedo tener los dos. No puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Con los lenguajes de programación no es lo mismo. Con los lenguajes de programación yo puedo hacer casi de todo con todo. Y más cuando metemos cosas como este pingüinito bonito que está acá en la esquina. Este pingüinito bonito que está ahí en la esquina se llama Tux. Es el lenguaje que más se usa en servidores. Es el lenguaje que más se recomienda para cuando tú quieras aprender realmente sobre cómo funcionan las máquinas. Y cuando tú tienes esa facilidad ya, básicamente no hay límites. Tú cualquier cosa que puedas resolver con una máquina lo vas a poder resolver. Entonces, esto es un meme que les tenía para la presentación del Plisol. Les hacía mucho hincapié de que solamente iba a hablar de un personaje. Pero pues no, realmente esto es más fácil de explicar cuando tengo dos. Yo en el LOL, en los juegos de computador, yo puedo tener algo como esto. Yo tengo un personaje, el calvo con llamas, por ejemplo, que tiene una acción asignada con una letra. Esa letra puede ser, por ejemplo, la Q. Cuando leo la Q, lo que hace el calvo con llamas es que lanza una cosa que se parece al Hadouken de Ryu. Esa es otra referencia a pique a Street Fighter. Simplificándolo un poco más. Cuando yo le doy la Q, cuando estoy usando este personaje calvo, el calvo con llamas, Brand, cuando yo le doy la Q, él presenta una acción. ¿Cuál va a ser esa acción? Lanzar la bola de fuego esta. Y siempre va a ser la misma acción. No importa cuántas veces le da la Q, si puede hacerlo, lo va a hacer. Y aquí es donde inicia la analogía con lo que yo quiero que entiendan para este diagrama con personajes de LOL. Cuando yo le doy la Q, él lanza la bola de fuego, ¿cierto? Pero tiene un tiempo que tiene que esperar antes de volver a lanzar otra bola de fuego. Eso es algo muy común en web. Y en web eso se llama un proceso asíncrono. No. Asíncrono, como su nombre indica, significa que no es síncrono. Esa A es una negación de las raíces del lenguaje. La sincronía se refiere a que dos cosas suceden al mismo tiempo. Por decir, tengo dos líneas y las dos líneas van ininterrumpidamente hasta un punto. Cuando algo es asíncrono, eso no son dos líneas que van de manera ininterrumpida. Una línea puede ir de manera ininterrumpida mientras la otra va hasta cierto punto, se pone a hacer otra cosa, luego regresa y termina la ejecución. Termina de encontrarse con otra línea. Ese proceso de estar haciendo eso, de hacer dos procesos al mismo tiempo, pero que uno tenga que esperar a que llegue un resultado, es lo que es la sincronía básicamente, y es una de las ventajas que tiene JavaScript sobre otros lenguajes. La sincronía con JavaScript es bastante sencilla, realmente no es complejo hacer un proceso asíncrono con JS. Con otros lenguajes puede ser más difícil, por ejemplo con C eso es complicado, es bonito pero es complicado, y con otros lenguajes está pensado para otras cosas. Por ejemplo con Python la sincronía funciona de una manera un poquito diferente. Y así, yo tengo aquí otras tres cosas que puedo hacer con este mismo personaje. El personaje que es como un carbón, pues está quemado. Según el lore del juego, el tipo se le tostó el cuerpo. Tiene otras tres habilidades además de la Q. Esencialmente, lo que hace es que con cada una de ellas presenta una acción. Esa acción va a cambiar dependiendo el comando que yo le mande a hacer. Con la Q hace una cosa, con la W hace otra, con la E hace otra cosa y con la R hace otra cosa completamente diferente. Entonces, esencialmente, ¿qué es la web? Es básicamente lo mismo. Realmente es muy similar a lo que les acabo de mostrar, solo que el contenido es un poquito diferente. La semántica, la forma en la que yo hablo sobre eso es un poquito diferente. Noten que aquí esta distribución es la misma que esta.
Lo único que cambia es que aquí tengo una cosa humanoide y una cosa que parece como una cabra. Bueno, esto es como un humanoide cabra. Y aquí tengo una cosa que es como un computador y otra cosa que es como una caja. Esta cosa que es como una caja es lo que uno conoce como un servidor. Y esta cosa que es como un computador es un computador. Oh, ciencia mágica, es un computador. Y vean que yo tengo 4 opciones. ¿Cuáles son las 4 opciones? Lo que dice get, post, put, delete. Eso sí no tiene traducción al español. Sorry. Eso sí se maneja siempre en inglés. Si tú estás trabajando en una empresa, lo que sea, y tú eres un frontend, tú le dices al backend, oiga, yo voy a hacer un get de tal cosa, hágame el endpoint. ¿Qué va a hacer el endpoint? El endpoint, o esa línea rara, larga, usualmente azul con una línea por debajo, también llamada enlace, es algo que yo uso para traer información. Cuando yo traigo información, estoy haciendo un get. Cuando yo le mando información al servidor, estoy haciendo un post. Cuando yo actualizo un dato, estoy haciendo un put. Y cuando borro un pedazo de información, estoy haciendo un delete. Igual esto lo vamos a volver a ver cuando estamos con la parte del backend. Y lo vamos a definir un poquito más. Este tema, vean este diagrama que está acá. Esto, recordemos un momento el UML. Recuerden el UML. UML es como el pan de cada día. Uno odia esa vaina, pero a la vez lo ama. Este diagrama no es 100% UML, ¿cierto? Es simplemente un diagrama que son dibujitos. Yo podría transformar esto a UML realmente. Eso puede ser interesante, hacer esa transformación. Pero de momento no es como lo más útil. Veámoslo así de esta manera abstracta. ¿Qué es lo que yo les mencionaba ahorita? Cuando hago un get, que digamos que el get es la Q, eso me trae data, me trae datos. Cuando hago W, digamos que es post. ¿Qué va a hacer el post? Yo mandar a que la base de datos me escriba un dato. Para las personas que nunca han llegado a ver una base de datos, ven esta figurita que dice ítem, no sé qué cosa, que hay un 5 y una cosa que dice como descuento pero en inglés. Eso sería una solicitud de post normal, así es como se ve un post. Un delete, por su parte, lo que hace es que uno le manda una referencia y esa referencia la borra de donde sea que yo esté guardando mis datos. Yo puedo estar guardando los datos en un archivo, los puedo estar guardando en una base de datos y así. Realmente en cualquier lugar puedo guardar cualquier cosa. Con los get pasa que cuando yo estoy trayéndome la información puede ser de muchos tipos. La información puede ser traer un video de YouTube, traer una imagen, traer no sé, un texto, cualquier cosa. Y los put, por su parte, los put sirven para actualizar datos. Todos los puts muchas veces son binarios. Uno puede ver un put mucho como esto. Cuando analices el put, a veces es un poquito complejo. Porque uno requiere, para poder actualizar algo, enviar una cosa que se llama un JW token. Usualmente se trabaja con JW token con JavaScript. El JW token es básicamente una llave que me permite a mí como abrir el cajón de las cosas que... Ah, listo. Esto es toda mi data, entonces la voy a actualizar. Y tú para hacer put necesitas sí o sí esa llave por buenas prácticas de seguridad. Entonces, traten de tomar un momento esto, ¿sí? Vamos a abstraer un momento todo este sistema. Este sistema es el cómo va a funcionar en web, ¿cierto? Q son gets, W son post y R son delete, ¿cierto? La E son put. ¿Cómo se vería una página normal, cualquier página, haciendo uso de este sistema de letras? Básicamente así. Que alguien escriba en el chat qué es lo que es la Q.
Eso, un get, exacto, Sebastián, excelente. Eso, un get. Entonces, noten que aquí lo que más se usa son get. ¿Por qué? Porque lo que uno más hace es traer información. Cuando uno trae información, eh, es el proceso más común realmente. Porque uno trae textos, uno trae imágenes, uno trae páginas enteras, el propio código, los archivos, el JavaScript, el CSS, el HTML, todo eso. Uno trae todo eso. Luego, el segundo proceso que se alcanza a ver aquí, ¿qué es la W? ¿No están prestando atención o qué? Un post, sí, exacto, excelente. El post es la segunda cosa que uno más usa. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene más sentido? Yo estar trayendo información o yo estar comentando información nueva. Cuando ustedes están, por ejemplo, haciendo scroll en una página cualquiera, scroll es esta acción de hacer así con el dedo. Lo que uno más hace es consumir datos. Por ejemplo, en un Facebook, cualquiera, uno lo que más hace es compartir memes. Pero para compartir memes, primero tiene que ver los memes. Entonces, uno ve 70 memes y comparte dos. ¿Cómo es compartir? Compartir es hacer post. Mientras que hacer actualización de cosas, update, es aún más raro que que generar nueva información para una web normalita básica. ¿Por qué? Pues es simple. ¿Qué es lo que uno más hace? Consumir información, o sea, estar leyendo mensajes que alguien le escriba a uno, que uno ver una foto, uno ver una imagen, uno traer un resultado de búsqueda de Google o de DuckDuck o lo que sea, el navegador que uno use, traerse esa información o actualizar los datos de mi cuenta. Por ejemplo, cambiar mi nombre de usuario, cambiar mi contraseña, eh, cambiar mi foto de perfil, por ejemplo. Todo eso son ejemplos de put. O sea, actualizar. Y la R es raro. Ya las R son raras de ver. ¿Por qué? Porque R representa delete. Y el delete, es decir, el borrar información, es extraño. Uno casi no borra datos. Por ejemplo, que yo intentar borrar mi cuenta de Facebook es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque Facebook es así. I'm just kidding, we love Facebook. O borrar mi cuenta, lo que sea. Borrar mi cuenta, lo que sea, es complicado. Porque pues primero hay una serie de datos que uno tiene que meter para poder hacer eso. Y porque es raro, uno generalmente quiere tener a sus amigos en Facebook, quiere tener sus amigos en Instagram, quiere tener sus amigos de lo que sea. Entonces es extraño borrar datos. Luego, vean que esto es una petición normal a la Wikipedia. Vean que aquí lo que más se ve son gets. Lo que más se repite aquí son puros gets. Y uno detalla esto y se ve como raro, ¿cierto? Porque aquí hay como unas barritas de colores. Aquí más a la derecha hay como barritas de colores. Y aquí más a la izquierda hay como textos. Miren, detallen. Si puedo hacer eso más grande. No. Bueno. Miren que aquí hay unas cosas que dicen estado. El estado, a efectos prácticos, es un pedazo de información que me dice si lo que yo estaba pidiendo, lo que yo le estaba pidiendo al navegador, a esta caja negra acá, a esta, a la caja negra que está aquí en esta sección de acá, de la derecha, es como yo decirle a esa caja, oiga caja, que es un servidor, tráigame tal archivo, y ese tal archivo, pues, si lo logro traer va a ser un 200. Si no lo logro traer, va a ser un 400 si no lo encuentra. 405 si no tiene permisos. 404, pues de la familia de los 400 son en general errores. De la familia de los 200 es que todo bien, que si lo logró. De la familia de los 300 son datos informativos. La familia de los 500 es que, la embarramos. Hay una utilidad en web para ver este tipo de cosas que se llama HTTP CATS. También hay una versión que se llama HTTP Docs
Y así, hay muchas versiones de este mismo recurso. Y lo que esto me dice básicamente es, a punta de gatos, el cómo fue que pasó mi solicitud. Por ejemplo, la 300 es lo que hice aquí, multiple choice, muchas opciones. Y es esto no es un error, no es un la embarramos, es un mira, tú tienes muchas opciones. ¿Eso qué significa? Básicamente es información. Y aquí hay una descripción. Acá hay una descripción con todo eso que me dice pues el qué fue lo que pasó. También este recurso se los puedo pasar. Eh, Vean, por ejemplo, el 509. El 509 es Network Connection Timeout Error. ¿Eso qué significa en español? Significa que yo mandé a pedir algo, pero eso que yo mandé a pedir se ha demorado mucho tiempo. Entonces cuando se demora mucho, lo que hace el servidor es que me corta esa solicitud. Y cuando corta la solicitud, la solicitud se cae. Por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que tratan de entrar a una página pero no carga. Cuando no carga y se queda en blanco, eso es una 599. O sea que el servidor no respondió y simplemente ya tumbó la conexión. Una cosita, cuando eso también tiene que ver con el tiempo de espera o sea, el tiempo que el frontend está dispuesto a esperar que le llegue información. Ese no depende del frontend. Los errores de esta tipología no dependen del frontend, sino que antes dependen del backend. Es decir, dependen de los servidores. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos un Nginx o un Apache. Apache o Nginx, los dos son, son servidores, utilidades que lo que hacen es que básicamente me dicen, oiga, acabo de desplegar su backend. Es decir, esa cosa que me va a comunicar los datos con una interfaz visual, ¿cierto? Entonces, cuando falla esa utilidad que sirve para hacer ese proceso de comunicación entre frontend y backend, entre los datos duros y ya el recurso como tal de la interfaz, ese es el 509. En otras palabras, el frontend le manda al servidor a que le pida algo y el frontend, la interfaz, se queda esperando a que el servidor le responda. Pero si el servidor no alcanza a responder, porque los servidores como Apache, como Nginx, como todo eso, ellos tienen un tiempo máximo de espera. Ese tiempo máximo de espera es configurable. Pues entonces cuando excede ese tiempo máximo de espera, él lo que hace es que le dice al frontend como, oiga, no puedo encontrar eso, no sé qué pasó aquí. Por eso es un error de parte del servidor. Los errores 500, epa, los errores 500, todos estos de acá, son errores de parte del servidor. Por ejemplo, vean este, el de, epa, ay, el de not extended. Es decir, vean la descripción. The HTTP 500 días not extended response status is sent bueno, en español. El 500 días se envía como código de respuesta cuando básicamente in the context of cuando hay un error de este tipo, ¿cierto? Eso es lo que hace. El error de este tipo, los RFC, esos son errores comúnmente asociados con el servidor. ¿Recuerdan que yo les había hablado de una vaina que se llama systemctl? Eso lo vimos más al inicio. Vean esto. Si yo hago systemctl status, otra vez docker de ejemplo, siempre uso docker. Bueno, si esta cosa me carga. Por ejemplo, vean lo que me está diciendo aquí. Está waiting for data. El computador tiene la manera de definir eso, como que está esperando algo. Y aquí ya me botó el coso. Me botó el servicio que está asociado con Docker. Miren que esto tiene muchos datos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Miren que esto realmente tiene muchos datos. Este es el output de ese comando. Dice Docker Application Container Engine. Eso es la descripción de este servicio, ¿cierto? Noten
sean muy como quisquillosos con esta parte. Aquí dice loaded, es decir, está cargado. Eso significa en español. Y lo que está cargado es este archivo. Y aquí me dice como una serie de datos extra. Si está habilitado y si tiene preset. Por ejemplo, este no tiene preset. El preset son una serie de preconfiguraciones que uno le puede meter a los servicios. Y esto me dice que está corriendo. Está corriendo hace 3 días. Acá me muestra una documentación y aquí me muestra un PIT. El PIT es la identificación de ese proceso o process identification, básicamente. Vean todos estos datos de acá. Inclusive me dice el uso de memoria que está teniendo. Este consume 47 megabytes. La cantidad de segundos en CPU y así. Muestra un montón de cosas. Y aquí me muestra más datos todavía. Esto es un log de información. Un log de información, o LOG, es básicamente un montón de datos que hay respecto a un servicio o a un proceso. En este caso es un servicio. Y aquí hay una parte que me dice level. Los niveles es lo que después se puede utilizar en cosas como esto para determinar, pues en procesos como el HTTP, para determinar si desde el computador eso que pasó fue algo informativo, si fue un warning o si fue un error. Aquí no hay ningún error porque el proceso está funcionando todo bien, el servicio funciona bien. Así yo puedo hacer un poco más, pues si yo me voy hasta ese detalle lo voy a ver así, ¿cierto? Pero yo también lo puedo ver desde la parte más de arriba. La parte más de arriba son los HTTP. Ese es el nombre propio que recibe esto. Este método de comunicación se llama HTTP. Y esos HTTP tienen asociados esta cantidad de errores. Es todo esto. Si yo sintetizo realmente a qué es a lo que se refiere todo esto de los gatos, esto es una utilidad simplemente. Pero a lo que se refiere todo esto de los gatos es que son las maneras en las que el método HTTP, que es el método estándar de comunicación, esto se los puedo mostrar aquí, HTTP, este no, HTTP, lo que les estoy abstrayendo en este momento se llama HTTP, que es un protocolo de transferencia de hipertexto. Esto se lo inventó, aquí está en Wikipedia. Esto se lo inventó, si mal no recuerdo, la misma persona que hizo, pues que estuvo en la creación de JavaScript. Y así, miren que esto es un protocolo. Ese protocolo, como todos los protocolos en el mundo, está sujeto a fallas, está sujeto a errores. La falla más común es la 404, que no pudo encontrar algo. Y así, esto es un montón de contenido difícil de entender realmente, que son protocolos de comunicación entre computadores. La abstracción de eso es este dibujito. Esto realmente es un proceso muy complejo, pero uno lo puede sintetizar a algo como esto, es decir, yo tengo una máquina y tengo un servidor. En el servidor yo cargo datos y después con el computador consumo esos datos. O puedo generar datos a veces, depende un poquito de lo que esté haciendo. Recuerden, esto son ejemplos realmente, ejemplos con gatos, que me muestra como todas las posibilidades. Por ejemplo, bueno, o las más comunes. Otro uso en general los 300 sirven para mostrar datos. Uno que es muy común es el de la redirección, temporal redirection, redirect, que te envía de una URL a otra. Eso es muy muy común cuando uno está desarrollando, que uno tenga que mandar al usuario de una página A a una página B porque sí, porque hay algo que está haciendo la página A que no hace la página B. Eso es muy común. De hecho, también podríamos ver cómo se hace un poquito más adelante. Noten también una cosa importante. Estas barritas que hay aquí, que son como un rosado, café, azul, esas barritas salen de estos logs. Vean que acá, desde System Setting, que es lo que uno generalmente usa para hacer esto, acá hay un tiempo y una fecha. Esto es muy específico. Aquí me dice el año, el mes, el día
la hora, los minutos, los segundos y los microsegundos. O sea, es muy muy preciso. Esto es lo que realmente le permite al navegador determinar este tipo de cálculos de acá, que es el cuánto tiempo se demoró en hacer algo de cara al servidor, de cara al el servidor es esa caja negra, de cara al computador, al frontend, la persona que está consumiendo recursos. Esto sale de un cálculo que se hace entre cuánto tiempo se demoró en enviar algo y que eso me retornara. Esas dos perspectivas, la del servidor y la del frontend, son importantes cuando yo estoy haciendo desarrollo web y estoy optimizando el proceso de comunicación entre una cosa y otra. Porque qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo el servidor en Malasia. Malasia es un país de Oceanía, eso está en otro pico del mundo. Y tengo un cliente que me está pidiendo recursos en Colombia. ¿Afectará que estén directamente en dos puntas diferentes del mundo? Veamos un momento eso. Malasia. Si yo miro en dónde está Malasia, bueno, mapa. Bueno, este no, este está mejor. Vean en dónde se ubica Malasia. Es esta sección de aquí. ¿Cierto? Esa sección de aquí, eso es como... Bueno, acá. Esta sección de acá, uno por aquí, yo de antemano aquí ni siquiera veo Latinoamérica. No veo América en general. Tardará, teniendo en cuenta la ubicación de ese servidor, para responderme al frontend. Pues hombre, si yo digo, estoy en la otra punta del mundo y le tengo que responder a alguien que está en la otra punta del mundo, ¿alguien alguna vez se ha percatado de que la mayoría de modem tienen una cosa conectada por atrás? No sé si lo han visto. Los modem, la cosa que la internet da uno, que le da el wifi, eso tiene un cable por detrás que se llama RJ45. Bueno, el cabezaño es el RJ45. RJ45. Este. Este cable. Este cable. Este cable es el que uno comúnmente usa cuando tiene una conexión de red cableada. La conexión de red cableada es la cosa que le da vida al internet. Realmente internet no es algo como mágico o extraterrestre alienígena. Lo que pasa es que para que internet funcione hay un montón de tubos que van por debajo del agua que conectan un país con otro. Entonces cuando yo tengo un montón de tubos que conectan un país con otro y que van por debajo del agua, eso implica que si los dos servidores están lejos, en distancia física, es decir, en donde están en el mundo, el tiempo de respuesta va a ser más extenso si están lejos. Yo puedo ver, bueno, realmente no puedo mostrar eso porque esa información no es pública, de por dónde es que pasan esos tubos. Pero esos tubos se demoran de manera física porque la cantidad de electricidad, los bits que hay en ese circuito, eso es un circuito gigantesco. Para que llegue del punto A al punto B es más fácil si el recorrido es corto. Si son miles de kilómetros de distancia, va a tardar más milisegundos en responder, a pesar de que sea rápido. No sé si de pronto alguna vez a alguien le ha pasado que el internet se le pone lento. Eso puede deberse a dos cosas. La primera es que el ancho de banda, el bandwidth, está copado, que ya no hay mucho espacio de banda, entonces los datos van más despacio. O la otra opción es que un proceso de estos, uno de estos cables, simplemente, o por culpa claro, un cable de estos simplemente va más lento por la construcción del cable mismo. No sé si saben eso, pero entre el oro y el cobre hay una diferencia grande en la cantidad de corriente que puede pasar de un punto a otro, ¿cierto? El oro es mucho más conductivo que el cobre, sino que el cobre es más barato. Entonces, si yo me voy hasta ese detalle tan específico que ya es el hardware, la implementación que hace que yo tenga internet,
Yo tengo que tomar en cuenta eso si quiero llegar a optimizar este tiempo. De pronto me fui un poquito extenso, hasta por de dónde es que sale eso. Mis disculpas. Pero es algo que mucha gente o no se lo explica o nunca lo van a entender. Nunca se lo van a explicar, perdón. O no van a caer en cuenta de ello. Pero sí, realmente la manera, el punto del mundo en donde yo ponga el servidor afecta mucho el tiempo de respuesta. Afecta muchísimo. Tanto que hasta puede hacer que los procesos se tumben o que caigan, que no llegue a responder por los timeouts, por este tipo de errores, este tipo de características del método de comunicación de la HTTP. Aquí, otra cosa que les quería mostrar, esto ya no es tan relevante. Otra cosa que les quería mostrar respecto a estos contenidos de la web es que realmente en web, mmm, además de este tipo de cosas como los servidores, los sistemas de despliegue como el systemctl y todo eso, en web lo que uno realmente soluciona es un proceso muy básico del ser humano y es el siguiente: eh, comunicación, comunicación, dibujo. A ver si me puedo ahorrar el dibujito. No me lo puedo ahorrar. Sí, no me lo puedo ahorrar. ¿Alguien se acuerda que yo les mencionaba, también al inicio, mm, que realmente JavaScript, que es el lenguaje que vamos a ver, es un lenguaje de redes? Eso lo dije muy al principio. Lo que pasa es que, esa afirmación es completamente cierta, eso es verídico. Yo puedo llegar acá con, ¿cómo es que se llama eso? Node Architecture. Yo puedo llegar acá y ver realmente que Node, por debajo, él tiene una serie de utilidades. Bueno, esto es la construcción interna. Ah, bueno, acá hay una. Él tiene una serie de utilidades, entre las cuales está esta, que se llama libv. Esa es una cosa que está escrita en C. C es ese lenguaje antiguo que sirve para hacer cosas maravillosas. Aquí está, este es el que está buscando. Noten esto. Noten esto. JavaScript en su core, en lo más profundo de JavaScript, que es pues en Node, él tiene una utilidad que sirve para hacer, DNS, otra cosa que sirve para hacer SSL, una vuelta que es del, el loop de eventos, que es con libv, y otra cosa que es para hacer did, ¿cierto? Vean que aquí hay una zona, una sección que dice Node Bindings. Esa sección en específico es lo que hace que Node sea que Node, y que por extensión JavaScript, sea un lenguaje de redes. Vean que eso tiene utilidades para sockets, para HTTP y para otras cosas. Noten esta expresión de aquí, HTTP, esa presentación que les está mostrando, todo este montón de cosas, de acá, sobre personajes de LOL y esta analogía, todo eso es para explicar HTTP. Todo eso es para explicar HTTP. Simplemente para que ustedes lleguen hasta acá y entiendan un poquito qué es eso. HTTP es realmente la manera en la que uno se comunica. ¿Y qué es lo que soluciona HTTP? ¿Qué es lo que soluciona HTTP en sí? Yo aquí tengo una persona, tengo una idea, un mensaje, lo que sea, y ese mensaje tiene que llegar hasta esta otra persona. Ese proceso para yo hacer que esta idea llegue del punto A al punto B, eso es web. Efectos simples, efectos prácticos. Eso es web. Tengo la persona A y tengo la persona, Dios mío, tengo la persona B.
Que el mensaje llegue de A a B es la razón por la cual existen unos tubos que van por debajo de la tierra, por debajo del agua, que conectan todo el mundo para que usted tenga internet, para que me pueda estar escuchando a mí. Eso es lo que hace internet en sí, mandar un mensaje del punto A al punto B. En web, el chiste es que uno puede hacer eso mismo, pero con otra serie de utilidades. Por ejemplo, el tener todos estos códigos de respuesta. Todos estos códigos de respuesta de acá, que salen de este protocolo, del protocolo HTTP, que este protocolo realmente, esta monda se inventó. Bueno, aquí no me pone una fecha de cuando se inventó. Em, bueno, bueno, el HTTP realmente eso se inventó después de que estuviera el proyecto de ARPANET, que esa fue la primera cosa que llamaron web. Eso era un proyecto secreto, luego se hizo público, y una vez se hizo público comenzaron a salir un montón de páginas. Cuando esas páginas se dieron cuenta que estaban del asco, se inventaron protocolos. Esos protocolos fueron protocolos como este. El que sobrevivió y el que se estableció fue HTTP, porque era el más sencillo de usar. Luego quedaron otros como los de Socket y así. Muchos otros que podían usarse para hacer otros tipos de procesos de comunicación. Lo que nosotros vamos a ver es cómo hacer esto. Realmente. Simplemente cómo mandar un mensaje del punto A al punto B. Eso va a ser todo. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener cosas como este mismo ejemplo de acá. Yo puedo hacer esto. Yo aquí tengo un mensaje. Yo aquí tengo un mensaje que va de la persona A a la persona B, ¿cierto? Yo esto lo puedo eliminar y hacer que la comunicación de estos dos, Dios mío, y hacer que la comunicación de estos dos sea tal que así. El único problema es que esto me cambia el paradigma. Yo puedo hacer esto, que la comunicación sea así, bidireccional, y que sea rápida entre los dos. El problema es que esto de aquí va a ser HTTP. Esto va a ser HTTP. Mientras que esto de aquí es un protocolo de socket. Esto es un socket. Desde una manera sencilla de entender, esto es un socket. Yo reducir la complejidad de la comunicación, aumentando la complejidad del proceso de comunicación. Eso suena extraño, lo repito. Es un socket, es yo reducir la cantidad de pasos que hay que hacer para comunicar dos cosas, complicando el desarrollo que hay que hacer por detrás. En HTTP es yo enviar un mensaje de un punto a otro, haciéndolo de manera relativamente sencilla, con un protocolo que es relativamente sencillo. Los protocolos más sencillos en web son HTTP. El protocolo más sencillo es HTTP y el otro es HTTPS. La S es de Secure. La diferencia entre los dos se las voy a dejar en un material extra, en un video muy bueno que explica eso. Pero básicamente esa S que está en páginas como esta, noten que aquí dice HTTPS. Esa S hace que el proceso que yo esté haciendo aquí sea seguro. Porque eso tiene una serie de implicaciones por detrás, pero no quiero andar mucho en eso. Hasta este punto, noten que realmente se explica de una manera muy rápida el que es web. Eso es lo que es web. Todo el chiste es yo explicarles todo eso de arquitectura, que por cierto, en el repositorio del curso, acá, aquí, acá y aquí. En el repositorio del curso ya les monté los diagramas de la parte de arquitectura. Aquí están el diagrama de flujo y el diagrama de casos de uso. La cosa es que esto hay que descargarlo y abrirlo en una herramienta como Drawio para poder visualizarlo, pero aquí ya está. El caso de yo explicarles algo como esto,
y de darles un libro para que lo lean, que trata sobre UML, es porque realmente este proceso se puede complicar bastante. Esto se puede complicar mucho, 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 mucho. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a ver cómo es que se hace un socket, para hacer un socket, eso es horrible. No es fácil, realmente no es fácil, pero es interesante, es muy, muy interesante. Asimismo, yo sé que alguna persona por ahí ya tiene que estar teniendo pesadillas con que diga UML. Estoy seguro, al menos alguien tiene que tener pesadillas con eso. Pero otra vez, yo esto lo puedo volver a decir. Yo aquí tengo un algo y aquí tengo otro algo. Y eso lo puedo modelar en UML. Por ejemplo, digamos, este lo va a hacer rápido y sencillo, tranquilos. Ya hay una batería de tareas respecto al tema. ¿Dónde está el de flowchart? Vamos a hacer otro, digamos, sencillo. Este es el datos. Para explicar otra cosita que quiero que tengan respecto a esto de UML. En UML yo puedo decir algo como esto. Data. ¿Cierto? Que este rombo, bueno, este coso, ¿cómo le llamo esto? Este cuadrado torcido, esto representa una entrada de datos. Esa entrada de datos mmm, se congeló. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Alguien? Escuchar. Pero eso bueno, hace ya rato. Ah, ok, qué pena. Eso sí fue culpa de Claro. Perdón ahí. Quiero que noten esto. Epa. Quiero que noten esto. Si yo tengo aquí un proceso de entrada de datos, ¿qué puede pasar con esa entrada? Pues es como raro al principio, ¿no? Pues uno lo piensa a priori y dice como, no, pues nada, entraron datos. Cuando yo estoy escribiendo, si yo escribo en un cuaderno, ¿qué puede pasarme a mí en ese proceso de escribir? Pues lo primero que me puede pasar es que me quede sin punta si estoy usando un lápiz. Cuando me quedo sin también escribir mal. Una mano arriba a todos los que escribimos mal. Mi letra es asquerosa. Eh, Asimismo, cuando yo estoy escribiendo en un cuaderno o lo que sea, me puedo quedar sin punta. Me puedo equivocar. Puede que escriba feo y me toque borrar y volver a escribir. Hay una similitud muy grande entre eso y un error de HTTP. Por ejemplo, volvamos con los gatos. Hay uno por acá que se llama un autorizado. Un error de que no está autorizado significa que yo no puedo hacer algo. Pensemos, diablos, pensemos en el caso eh, de la escritura. Si yo estoy tratando de escribir sobre algo que yo no puedo escribir, significa que no estoy autorizado a escribir ahí, como redundante. Asimismo, veámoslo como datos. ¿Qué es un dato? El dato esencialmente es algo que yo voy a usar para hacer otra cosa, o para almacenarlo, o para hacer la analítica de ese dato. Un dato solo puede ser, por ejemplo, ¿dónde está esa cosa? La, los datos, ahorita. ¿Dónde está el proceso? Aquí está. Un dato, por ejemplo, una entrada de datos puede ser, por ejemplo, que yo actualice una foto de perfil de una red social, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el proceso? El proceso va a ser, hagámoslo con un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo lo que va a hacer es que me va a decir todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que tiene que hacer el navegador para poder actualizar una foto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
primero es cargar la página. Aquí ya hay un problema. ¿Qué pasa cuando la página no me carga? Me toca volver a cargar la página. Entonces, podemos hacerlo muy... Este diagrama sí lo vamos a hacer muy detallado. ¿Cuál es el primer problema que me puedo encontrar? La página cargó. Eso es lo primero. La página cargó. Recordemos, hacia la derecha significa que sí, hacia la izquierda significa que no. Si la página carga, ¿qué debería hacer? Esto debería demostrarme esto debería de cargarme esto ya debería cargarme una serie de campos donde yo voy a poder subir el contenido. ¿Cuál va a ser el contenido? Una foto. Esa foto que va a ser un archivo de extensión .jpg, .png, .jpg o .png, pues son dos extensiones usadas para imagen comúnmente que pues son muy útiles. Entonces la primera es cargar la imagen, ¿cierto? Cargar imagen. Cargó la página. Listo. ¿La página cargó? Sí. Cuando cargó, ¿qué se hace? Nada. Cargó la imagen. ¿Cargó la imagen? Sí. ¿Qué se hace? Yo puedo entrar y después de que haya cargado la imagen, cargarla directamente en la base de datos. Levanta la mano el que diga que sí. No. ¿Qué pasa si yo no estoy en mi perfil? Ah, qué embrollo, ¿no? Me metí al perfil de mi primo. Eso puede pasar. Realmente eso puede pasar. Por eso es que existe este error. Este error se llama unauthorized o no autorizado en español. Que no tengo los permisos para hacer eso. ¿Cómo es un ejemplo de eso? Lo que acabo de decir. Estoy en la cuenta de otra persona. No estoy en mi cuenta. Porque tengo que ir yo que no estoy en mi cuenta, cambiarle la cuenta a otra persona, cambiar las credenciales de otra persona. Aquí es donde inician los no's. Recuerden, hacia la derecha significa que sí, hacia la izquierda significa que no. Si la página, vamos desde acá, si la página no carga, ¿qué hay que hacer? Volver a cargar la página, ¿cierto? Porque necesito de la página para poder actualizar los datos. Entonces, ¿cómo se representa ese ciclo? Eso es un ciclo de embarradas. Se representa de esta manera, como una flecha que apunta otra vez hacia la misma caja de cargar la página. Y aquí, ya que estoy, hay un pedazo de UML que sirve para esta pelota, esta bolita. Es lo que representa el inicio en un diagrama de flujo como este. Y lo que estoy haciendo aquí es cambiar foto de perfil. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy cambiando la foto de perfil. Noten que pues aquí tengo la opción, esto es donde inicio, y lo que primero que tengo que hacer para poder hacer este proceso es que cargue la página. Una vez cargue la página, puedo cargar la imagen. Si la página no me carga, tengo que volver a recargar y cargar la página. De hecho, aquí habría un proceso intermedio realmente. Este proceso intermedio sería recargar la página. Recargar. ¿Qué pasa? Yo realmente, noten esto. Yo estoy diciendo aquí, hay que recargar la página, ¿cierto? Pero vean que aquí dice cargar la página, ¿cierto? Entonces es como raro, porque uno dice,
aquí me está diciendo que este proceso de aquí me dice que tengo que recargar la página, pero este me dice que tengo que cargar la página. Entonces, ¿que la cargo dos veces? Entonces, no. Uno lo que hace es que abstrae que esto hay que hacer, este proceso es de recargar, no solo de cargar. Eso es un poquito un juego que hay que hacer con la semántica de UML. A mí no me gusta expresarme con la palabra juego, pero es kind of un poquito así. Em, Uno dice que uno juega con la nomenclatura de UML en términos de las flechitas. Vean que aquí esta flechita está volviendo a apuntar a un proceso anterior. Entonces cuando uno puede pensar, usar el cerebro y decir, bueno, si estoy cargando es porque pues, lo estoy volviendo a hacer, entonces no hay lío. Asimismo, ¿qué problema puede tener esto? Realmente este diagrama, si yo lo quiero hacer ridículamente específico, uno no especifica hasta ese punto generalmente. Yo puedo decir, volviendo con los gatos, me está botando un 404, es decir, que no encuentra la página. Veamos eso. Ahí sí tiene más sentido que yo ponga un proceso intermedio. Veamos acá. Si yo cargo la página y me dice, oiga, ¿la página cargó? No. El no es por la izquierda. No cargó. La página llegó a 404. Llegó a 404. ¿Qué pasa si llega a 404? Si llego a 404, que es que no encuentra ese recurso, que no encuentra esa página. Bueno, aquí esto es un error, debería ponerlo acá. Así. Llegó a 404. Si llega a 404, ¿qué debería hacer? Se dice, ¿es un 404? Sí. Debería aquí terminar la ejecución y regresar a la página principal. Esto debería ser un volver a home. ¿Qué es el home? El home generalmente es la página principal, la página donde está todo lo más básico. Si no es un 404, bueno, este es un 404. Si no es un 404, recuerden que el no es hacia la izquierda. Yo digo acá que cargue otra vez esa misma página. Pero noten que aquí el diagrama se está haciendo complicado de seguir. Hay como muchos brazos, ¿cierto? Entonces sería como más cómodo poder hacer esto en lugar de que sea siempre hacia la izquierda, pues como que este sea que sí, que el que no y que el otro sea que sí. Entonces yo puedo hacer eso. Realmente yo puedo hacer eso. Y le digo como, oiga, para este en específico, esto va a ser que no. ¿Cómo se aclara eso? Súper sencillo. Esto yo creo que ya son un poquito casi de que obviedades para algunas personas, pero me parece importante mencionarlo. Yo aquí puedo decir, es 404 y poner aquí que sí. Y ya, eso cambia la semántica del diagrama y hace que yo pueda hacerlo más fácil de entender y de leer. Porque al final el chiste es hacer un proceso, una diagramación que me sea útil para lo que sea que yo esté haciendo. Y tal que así. Entonces aquí pongo que no. Y ya, cambié la orientación de UML en esto para hacer más leíble el diagrama. Y sigo con esto. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Me cargó la página? Sí. ¿Cargó la página? ¿Se cargó la imagen? Sí. Si se carga la imagen, ¿qué debería preguntar?
¿Qué debería ir aquí? En este rombo que significa un proceso de decisión. Desea actualizar la imagen. Eso es cierto, esa podría ser una opción. eh, pero uno típicamente en web. Esa es una opción, de hecho, esa la podrías poner un stage después de esta. Uno lo que pregunta es primero si tiene permiso. Uno siempre pregunta antes de mandar algo a escribir, a hacer un put, actualizar un dato, si esa cosa, si esa persona, ese ente que me está enviando ese dato tiene el permiso para hacer eso. Uno siempre pregunta eso, siempre, siempre, siempre. Porque yo puedo a veces saltarme la interfaz. Y si yo me salto la interfaz, yo puedo ir a escribir a la base de datos, a mi backend. Pero la diferencia entre usar la interfaz y no usar la interfaz muchas veces es ese token, esa llave de acceso, esa llave que me permite determinar si tengo los permisos de hacer eso o si no tengo los permisos de hacer eso. Eso es un aspecto de seguridad. Y ten en cuenta, la respuesta que diste está bien, realmente está bien. Pero ten en cuenta que este diagrama está siendo muy, muy específico. Pues como está siendo tan específico, eh, vamos a aclarar eso. Si tiene permiso. ¿Tiene el permiso de hacer eso? ¿De cambiar esa foto? Entonces, si me dice que sí, ahí sí sigue el stage que decía Andrés. Ya no es... Tiene permiso, lo quiere publicar. O también es válido preguntar como de qué manera lo quiere publicar. Cuando son múltiples opciones, uno lo que hace con estos diagramas es que saca una flecha aquí, otra flecha acá y otra flecha acá, ¿cierto? Aquí como lo estamos haciendo pues sencillo, digamos que va tal que así. Esta, esta figurita es un storage. Un storage o almacenamiento. Un almacenamiento puede ser una base de datos, por ejemplo. Otro almacenamiento puede ser un archivo y así. Pero noten que acá las partes del no están vacías. Y eso es raro. Porque si son procesos de decisión, uno generalmente tiene la opción de decir que sí o decir que no. Por ejemplo, cuando a ti te gusta alguien, esta persona te puede decir que sí que soy tu pareja, o que no quiere ser tu pareja. O cuando vas a comer algo, te pueden decir que sí, todavía quedan hamburguesas, o no, ya no quedan hamburguesas. Uno lo que hace ahí es que otra vez pregunta, ¿puedes hacer eso? Sí. ¿Puedes no hacer eso? Perdón. Cuando dicen que no, es la otra opción. ¿Cuál sería la otra opción acá? ¿Carga la imagen? Sí. ¿Cargó la imagen? No. Porque puede no haber cargado la imagen. Fácil, fácil, porque el proceso falló. Cuando el proceso falla, se reitera. Igual que con la página. Vean que acá lo que uno haría es que reitera. En este caso se reitera. Es muy similar a este. Porque aquí hay una pequeña diferencia. Realmente no hay algún error de cara a la interfaz que me pueda indicar cuando la imagen no carga. A no ser que yo lo especifique. Uno en ese caso simplemente dice como que tienes que volver a hacer el proceso. Y ya porque pues a veces pasa que por una razón X o Y no cargo un recurso y toca pues volver a hacer el proceso. A veces pasa. Luego ¿tiene permiso? Si tiene permiso, lo quiero publicar y tal. Pero ¿qué pasa cuando no tiene permiso? Cuando no tiene permiso es el error que les comentaba ahorita. Uno es 404 que no lo encuentra. Otro es... Este no era. Otro es el 403. 403 significa... este no era. El 402. Noten que esto no me lo sé de memoria. Nadie se aprende su memoria. El chiste es saber que existe. Es el 401, qué pena.
401 que es que no está autorizado a poder a continuar con esa ejecución. El 407 no recuerdo exactamente qué era. Déjame mirar. 407. Bueno, pero esto es por proxy. Cuando es proxy authentication required, se refiere a que, bueno, hay una cosa que llaman proxies. Los proxies son básicamente una utilidad que existe en web y en muchos lenguajes de programación, que lo que hace es que mete un proceso intermedio. Entonces, ese proceso intermedio a veces se usa para hacer validación de permisos, pero no siempre se tiene que usar un proxy. De hecho, puede ser de manera simple. Cuando es de manera simple, significa que eso lo está manejando el servidor. Cuando es de una manera un poquito más compleja, ya es porque es un proxy y ese proxy tiene otra cosa en la mitad. Pues el proxy es como un proceso que se mete entre el proceso de comunicación para poder hacer cositas. El 407 es cuando hay proxy. El 401 es cuando no hay proxy. Son muy similares, pero el efecto es un poquito diferente. Si no tiene permiso, ¿qué sería? Este es 401. Y aquí, noten esto. Aquí quiero que noten esto. ¿Qué pasa? Voy a correr esto más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando es 401 y digo, sí, no tiene permisos para hacer eso? ¿Cuál sería el proceso natural? ¿Sería como quitarle la página? De pronto, alguien podría pensar eso, pero sería raro. Como que tú intentes hacer algo y de repente digo como, oye, te voy a vetar. Eso sería extraño. Cuando se usa en 401, que es que no hay permiso, uno generalmente lo que hace es que carga un preset, una página que me dice, oiga, usted no tiene permiso de hacer eso. Y eso se expresa como load un auto reset. Auto reset. A ver si me sale la auto reset. Uno carga la página de no autorizado, que es muy similar a una página de 404. Y eso es por términos de usabilidad. Ahí ya nos referimos a la parte de diseño, pero ya diseño frontend. Uno carga la parte que es de uno carga ese tipo de vistas generalmente por el hecho de que hay personas que a veces intentan hacer algo, como por ejemplo consultar una imagen porque les gustó la imagen, lo que sea, y quieren guardarla, pero no tienen permiso para poder traerse la imagen. Ahí que saltaría una página de un auto reset. Es extraño cuando a ti te vetan de una página, cuando te dicen como no puedes volver a entrar aquí. Eso generalmente es un proceso que es humano. Uno no hace eso, uno no hace beta, uno no beta cuentas o beta IPs de manera automática a un frontend. A un backend sí es más común. Y de hecho en backend hay una cosa que les voy a mostrar después, que se llaman listas blancas. Esas listas lo que me dicen es quién puede entrar y quién no. En backend sí es normal que solamente sea como una sala VIP, solamente pueden entrar algunos, pero en frontend es como puede entrar todo el mundo. Entonces es importante también tener ese tipo de cosas. Hay gente que cuando está arrancando es un poquito agresiva y trata como de, en pro de la seguridad, hacer menos usable la aplicación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y uno lo puede tener desde el flujo de datos, como de, oye, si me pasa esto voy a hacer tal cosa para no perjudicar el uso de mi aplicación. Y así, uno se le tiene que llevar mucho con esa cosa. Y a veces cuando, eso es más que nada el trabajo de frontend, uno cuando está haciendo esa parte del manejo de los datos y del estado, a veces es un poquito maluco estar pensando como en el usuario puede hacer esto, el usuario puede hacer esto, otro, el usuario puede no entender esto. Y así, porque es maluco, es un poquito maluco tener que pensar en tantas posibilidades. Al final se hace mecánico, pero al inicio puede ser un poquito maluco. Y así, esto sería
si no está autorizado a hacer eso. ¿Qué pasa cuando no es un 401? Es decir, si tiene el permiso, pero pues si tiene el permiso, pero no pasó este stage de tener el permiso. Si no es un 401, uno realmente debería analizar si hay otro error, ¿cierto? Uno debería analizar acá, en esta sección, si hay otro error. Pero realmente, si surge un error con todo este proceso de cargar una imagen, hasta este stage, y para hacerlo de manera más sencilla, uno pues también puede decirle como, oiga, no voy a manejar ese error, no quiero manejar ese error, simplemente vuelva y cargue la imagen. Y como digo eso, pues así, mando el flujo del dato, el flujo de esos datos a que regrese hasta esta última instancia. Y no puedo hacer esto n cantidad de veces. Yo puedo hacer esto muchas veces. Por ejemplo aquí, si me dice, oiga, ¿lo quieres publicar? Si me dice que sí, se va a la base de datos. Si me dice que no, ¿qué debería hacer? Yo le podría decir como, pues cargo otra imagen, pero sería extraño. En esta opción, uno generalmente, cuando tiene un dato que alguien no quiere, simplemente se borra. Porque puede que se haya enviado por error, pues que haya cargado la cosa que no era. Entonces, no, ese no era, quiero borrarlo y quiero hacer otra cosa. Entonces aquí sería como borrar. Un momento. Estoy ocupado, ¿qué necesitas? Estoy ocupado después. Qué pena. Noten que acá, hasta esta parte, esto es todo el proceso para hacer la carga de una imagen. Pues para cambiar una foto de perfil. Y vean que esto realmente es largo. Es largo y esto le podría meter más cosas. Y esto tiene toda una equivalencia en código. Y es un poquito mamón uno ponerse a hacer esto. Para cada una de las funcionalidades que uno vaya a hacer. Pero a veces es necesario. A veces es necesario cuando uno está como que no la tiene muy clara. Entonces es muy útil como poder tener esa habilidad de desmenuzar y hacer partecita por partecita qué es lo que necesita de cada cosa. A este punto ya son las 8:02. Ya vamos a tomar un break. Pero antes de eso les quiero comentar algo. El motivo por el que hoy arrancamos un poquito más tarde es porque estaba hablando con unas personas. Yo, además de ser su instructor, también soy un cofundador del Semillero Forest. Y les quiero comunicar que con Forest vamos a estar haciendo una datatón. ¿Qué es una datatón? Una datatón es algo muy similar a una hackathon o a una programatón. Hay un montón de datos, hay un montón de gente, se les plantea un problema y ustedes tratan de resolverlo como mejor puedan. Eso todavía no está listo, aún está en proceso de desarrollarse, pero más o menos saldría para noviembre. Como nosotros vamos a estar trabajando en eso, cordialmente los invito. También vamos a publicar sobre eso en la página de eventos, en el canal de eventos, cuando ya esté pues un poquito más adelantado. Pero los quiero ir comunicando por si a alguien le interesa. Va a haber premios. También son 3 días y es en Pereira. Viene gente de muchas partes del país por si alguien quiere. Les dejo la invitación extendida y ya tomamos un break. Volveríamos otra vez como siempre a las 8:35 porque me demoré un poquitico más. Ahí ya pausamos hasta aquí y stop.